Buena, viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy me encuentro visitando la ciudad de Jeonju, al sureste de Corea del Sur. Es una ciudad muy pequeñita que queda a 320 kilómetros desde Seúl y tiene aproximadamente 264.000 habitantes. Y se conoce como la capital histórica de Corea del Sur y también como el Museo Sin Paredes por su rica historia y también por todo el patrimonio cultural que tiene. Así que me levanté temprano para ir a explorar y descubrir esta nueva ciudad, por lo menos para mí, porque yo no la conocía, no sé si ustedes, y si no la conocían, espero que disfruten este video y que nos sorprendamos juntos. Quédense hasta el final del video y sean todos bienvenidos a Jeonju. Bueno, y aquí comenzamos el día de hoy. Por allá está mi hostel, justo en ese edificio. Como ven, una ciudad simple, tiene muchos locales comerciales. Por aquí hay una tienda donde venden antigüedades y también fotografía. Ahí están los amigos, miren, están tomando desayuno. Hello. Nice to meet you. Oh, thank you. You are a photographer? No? Him? Wow. Aquí me dejaron pasar a la tienda, miren. Tienen ahí unos plotters de impresión. Miren la foto acá. Qué bonito. What is your name? My name is Tairi. Lee. Tairi. Ah, es una foto. Es una galería de fotos histórica, miren. Acá dice. What is your name? Sangbong Kim. Sangbong Kim. Lo dije bien. Lo dije bien. My name is Hector. Hector. O Tito. For my friends, Tito. 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 I'm from Chile. 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 Oh. You know Chile? Ah. Aquí me dio su tarjetita el amigo. Y sin querer voy a tomar desayuno. Un cafecito. Ahí. Miren. Ya saben, si quieren foto, aquí está el hombre. Él es. Ah, estaba al revés. Al otro lado. Ahí sí. Ah, ahí está. Wow. Sin querer entramos aquí, miren. Gente muy simpática. Tiene un poquito desordenado, pero bueno, es su negocio, él se entenderá. A ver, vamos a ver por aquí. Ah, aquí se hace la magia. Me invitó a sacarme la foto en su estudio. Voy a salir con mi gorrito coreano. A ver. 카메라. 김치. 자, 요렇게. 네. 자, 스마일. 1, 2, 3. 자, 카메라. 1, 2, 3. 오케이. Miren, me llevé una sesión fotográfica sin querer. Thank you, my friend. What is the name? Frida Kahlo. Frida Kahlo. Yeah, very famous. Miren, ahí está Frida Kahlo. Ah, 와이프. really? Wow. Miren, también pinta el hombre. Y este es su estudio, miren. Aquí tiene su cámara con una especie de gimbal ahí y todo su sistema. Ahora vamos a ir acá con nuestro amigo a la cafetería del segundo piso. Me dice que es muy bonita, así que vamos a ir a ver. Y ese es su auto, miren, para una persona. Ah, y con su marca aquí de Kodak. Ahí está el Instagram, lo vamos a dejar aquí para que lo sigan. Vamos a explorar. Miren, acá tiene otro aparato que es el que usa él para las fotos. Y aquí está la cafetería. Este es el negocio de su esposa, miren qué bonita. Y acá tiene un equipo de música antiguo. Miren esta reliquia, por Dios. Ahí tiene un amplificador. Y me imagino que está funcionando todo. Una joyita.
Acá tiene un asiento muy bonito. Ah, pillamos el tesoro ahí. Miren, acá tiene una cámara de fotos súper antigua. Así que ya saben, vengan aquí donde el amigo. Miren cómo los va a atender. Así de amables. Aquí unas fotitos que me imagino que las sacó él. Miren eso, que está bonito. No sé lo que es. No sé lo que dice también. Y qué bacán que me haya dejado entrar así de libre a grabar. Él quería que mostráramos esta cafetería, así que lo vamos a mostrar. Ahí tiene sus pinturas. Miren qué bonita está acá. En su propia cafetería, su propia galería de arte. Y por aquí, Busan. Wow, es nuestro siguiente destino. Seúl en la antigüedad. And this? What's the Seoul? Seúl. Long time ago, Seoul. Ah, también Seúl. Ah, es de Seoul Tower. Seoul Tower. Namsan Tower. Namsan Tower. Ahí está, la Namsan Tower. 이것도 남산 Ahí estuvimos también. Ah, sí. 사진 그리신 거예요? 아니야. 패밀리. Your family? 코리안 베스트. Really? Is your family? 예. Miren ese actor. 김우빈. Kim Boom Pim. 우빈. 예. Miren, él es familia de acá del amigo, un actor famoso de Corea. Corea. Ahí está el actor. 예, coming soon. Se viene una película acá del actor famoso. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you. I'm from Chile. Chile. Yeah, you know Chile? I know. What is your name? My name is Migyo. Mikio. Migyo. My name is Tito. Tito. Tito is my nickname. The real name is Hector. Hector. Exactly. Hector. 가게 주인하고 얘기해야 돼. Is your coffee shop? Yes. It's mine. Beautiful. Amazing coffee shop. Thank you. If you have free time later, Ah, Please come. thank you. Thank you. okay. 안녕하세요. 안녕히 가세요. 안녕하세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 가세요. Y qué mejor comenzar el video de esa manera, con nuevos amigos, tomando un rico cafecito. Ahí el hombre me mostró su estudio, muy bonito todo lo que hacía, pintaba, sacaba buenas fotos. Conocimos a su señora y también me enteré de que era familiar de un actor famoso de acá de Corea del Sur que pronto va a salir en una película. Imagínense, realmente la gente aquí es así de amable. Ya quiero vivir en Corea del Sur. Y después de haber conocido a sus amigos, seguí caminando y a pocas cuadras me encontré con un lugar muy famoso y visitado de esta ciudad. Es un lugar lleno de lomas verdes que me recuerda a los paisajes donde vivían los Teletubbies, con todo ese color verde que los rodea. Y también se puede pensar que es un parque, pero no. Estas lomas verdes son unas tumbas que fueron construidas durante el reino de Silla, que duró desde el año 57 a.C. hasta el 935 después de Cristo. Y están ubicadas en el sector de Noseodong, y algunas de ellas se pueden visitar. Yo entré a la tumba de Gunganchong, la que se cree que fue una tumba de un rey antes o después del reinado del rey Hejeong, a principios del siglo VI. Y esta tumba fue encontrada en septiembre del año 1921 por una persona que cavó esta loma para nivelar su terreno y hasta la fecha no se sabe exactamente a quién pertenece. Pero además de encontrar la tumba, también encontró la primera reliquia que fue una corona de oro, que en coreano significa Guwan, y es por eso que esta tumba lleva ese nombre. Y también se desenterraron adornos como cinturones de oro, aretes, brazaletes y vajillas de la era de los 3 reinos de Corea, con Goryeo, Baekje y Silla. Y esta tumba está abierta al público, la entrada es gratuita y es espectacular estar dentro y ver las diferentes capas que usaban para construir estas tumbas. Se pueden apreciar los palos amarrados de cuerdas, las piedras, la tierra y finalmente todas esas capas de madera que taparían el sarcófago del rey. Bueno, y para los que me siguen en el canal, les tengo que decir que yo no soy historiador, soy un viajero común y corriente como todos ustedes. Y además, yo nunca fui bueno para la historia, así que este viaje para mí me ha ayudado muchísimo a aprender y a conocer nuevas cosas que quizás muchos ya conocían.
y cuando llego a estos lugares me sorprendo demasiado. Por ejemplo, este sistema de tumbas yo nunca lo había visto, nunca lo había escuchado y lo encuentro maravilloso. Sobre todo esto que está aquí, miren, ojalá yo cuando me muera me hagan un tipo de tumba así, donde salgan arbolitos y también se pueda disfrutar de esta manera con mucha naturaleza. Bueno, y al parecer ando de suerte el día de hoy. Como vieron, ahí me encontré con un desfile coreano muy bonito en las tumbas. Como dice el dicho, el que madruga, Dios le ayuda. Así que levántense temprano. Y he llegado a otro sector de esta ciudad que se llama Hwangnidan. Espero estar diciéndolo bien, si no se los dejo aquí de todas maneras. Y es una villa de casitas tradicionales, pero también hay mucho comercio, venden comida, venden ropa. Así que acompáñenme y sigamos recorriendo. Y efectivamente en esta calle se encuentra de todo, sobre todo comida tradicional. Miren, aquí están estos dulcecitos que los vimos en Seúl. Aquí los preparan. También están estas famosas cabinas para sacarse fotos. Aquí se las muestro. Hay de todo para ponerse para la foto. Miren, lentes, gorritos, cintillos de Pikachu, todos los Pokémones. Y por ese lado están las cabinas para sacarse la foto. Y en este lugar venden algo que no había visto nunca, que es como choclo con huevo, con helado, no sé, algo raro, miren. Se llama Wangnam Oksusu. Como una especie de choclo gratinado con huevo, helado, crema, no sé. Y aquí se están sacando fotitos con sus vasos y parece que es bastante rico porque aquí las chicas están disfrutando. Y miren, por acá me encontré con una máquina de algodones que es como un robot. Ahí está el brazo, ahí te hace el algodón y lo retiras por acá. Y miren por acá lo que encontré, esta tienda de papitas fritas que es como una imitación a las del McDonald's. Miren, el envase es igual. Incluso miren el eslogan ahí. Dice I am loving it, pero los colores y la cajita es igual a la del McDonald's. Y la diferencia más significativa a la papa del McDonald's es que estas son de color bien amarillento. Miren, y es porque la hacen con la papa dulce, que es como la papa camote que conocemos nosotros. Y al parecer acá es muy popular porque la gente hace fila para comprarlas. Los precios son 6.000 wones o 5.000 wones y vienen también con cerveza o bebida. Esta es la papa frita tipo McDonald's, pero versión coreana. Esta moneda también es re famosa y muy popular, todos la vienen a comer, también hacen fila para comprarlas y es una moneda de 10 que trae queso al medio y aquí al parecer les encanta. Y miren qué bonito acá los restaurantes en estas casitas tradicionales y también miren, se pueden arrendar esos vehículos que cuestan como 15.000 pesos las 2 horas. Acá encontré este lugar, es un lugar de superstición. Como ven aquí hay unas maquinitas donde tú colocas una moneda y te entrega una bolita. Aquí hay una máquina que te cambia los billetes por monedas. Ahí están las bolitas y acá están los cajoncitos donde sale el papel con tu suerte. Y esto se consume mucho acá en Corea del Sur porque son muy supersticiosos. Si se fijan, aquí tienen ajo,
Incluso tienen una máquina que te lee la palma de la mano, miren. Y aquí encontré una tienda donde arriendan vestimenta típica coreana que se llama hanbok. Y eso me encanta de los coreanos, que amen de esta manera su cultura, su traje típico. Creo que las 2 horas cuestan 35.000 pesos chilenos, que son como 60.000 wones. Y además de arrendarte el traje, aquí también te preparan, te hacen tus peinados. Y la verdad es que es muy bonito ver a las personas caminar con su hanbok aquí por las callecitas. Y eso me encanta. Y también pueden disfrutar de comer en estos hermosos restaurantes dentro de una casita tradicional Hanok. Y si ustedes no quieren almorzar en esa casa elegante, pueden venir y tomarse un café en esta cafetería que la atiende un robot, miren. Y llegamos a otro monumento muy importante de esta ciudad, y no solamente de Jeonju, sino que también de Corea del Sur. Este monumento que tengo aquí atrás es el templo Bolgutsa y es uno de los tesoros arquitectónicos de Corea del Sur, y también fue construido en el periodo de Silla, por ahí por el año 528. También fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así que ahora vamos a ir a conocerlo. El camino para llegar al templo está rodeado de un entorno natural con una belleza incomparable. Rodeado de exuberantes bosques y jardines, lo que demuestra que Bulguksa es un refugio de paz y contemplación. Y este templo es una destacada obra de la arquitectura budista. Su historia remonta del siglo VIII durante la dinastía Silla, un periodo en el que el budismo floreció en la península coreana. Mucha gente, mucho turista el día de hoy. Está casi imposible sacar buenas fotillos. Vamos a hacer todo el intento para subirlas al Instagram, que por cierto, síganme ahí, se los voy a dejar para que vayan viendo las fotos que voy subiendo de este viaje. Y ahora me vine acá al patio del templo y miren qué belleza, qué hermosura todo esto, estos globitos de papel. Y acá la gente les pone un papelito, si se fijan cada uno tiene un deseo. Incluso ahí vi un señor que estaba con sus hijos colocando uno y estaban registrando el momento en que colgaban ahí su papelito. Este templo no solo destaca por su diseño arquitectónico impresionante, sino que también por sus pagodas elegantes, sus pabellones adornados y también las esculturas que transmiten la esencia de la fe budista. Incluso en uno de los patios se puede apreciar una de las pagodas más importantes de este templo. Se llama Daotap y es uno de sus tesoros arquitectónicos más emblemáticos. Se encuentra en el pabellón principal del templo y es una estructura de 3 niveles, y cada nivel de la pagoda está adornado con elaborados relieves esculpidos que representan la escena de la vida y la enseñanza de Buda. Bueno, ya me voy del templo. La verdad que es un lugar maravilloso, 10 de 10. Me encantó porque aquí se puede conectar y se puede conocer un poquito más de la religión budista. Incluso se puede rezar con el gran Buda que está en el centro del templo. Ahí yo hice mi oración. También se pueden ver a los monjes rezar. Así que nada que decir. Me encantó el lugar. Me siento privilegiado y agradecido de estar conociendo estos lugares. Y espero que ustedes también estén disfrutando de las imágenes y también de todos estos lugares. Y luego de haber visitado ese hermoso templo de Bulguksa, tomé una micro para ir a conocer otro imperdible de la ciudad. Y tengo que decirles que moverse en esta ciudad es súper fácil y económico. Tiene buses de transporte público, taxis, y como recomendación puedes apoyarte de Google Maps porque a mí me funcionó perfecto. Y a pesar de que esta ciudad es pequeña, hay mucho que ver y no sé si yo me impresiono fácil o es realmente esta ciudad una maravilla, porque donde andaba me impresionaba de todo.
Como les dije al principio, esta ciudad es conocida por ser un museo al aire libre, ya que por todos lados hay algo para entretenerse o admirar, y en su mayoría estas atracciones son gratuitas. Hay un parque de entretención y tiene unas plazas hermosas que parecen estudios de televisión, por lo tan bien cuidadas que están. Incluso en una de las paradas que hice, la micro me dejó enfrente de una noria de madera hermosa que tenía la figura del Principito en la parte superior. Y muy cerca de esta noria hay un lago hermoso donde también aproveché para descansar y apreciar los hermosos paisajes de Yeonju. Y otra cosa es que esta ciudad es muy segura. Nunca vi un policía y es extremadamente limpia. Y tiene baños públicos por todos lados y son muy bonitos. Están decorados con piedras y hay otros con estilo de casa tradicional, pero están todos impecables. Y en esta ciudad se siente una mezcla de estar en el pasado, pero a la vez en el futuro, porque en todos lados hay cargadores eléctricos para los autos. Bueno, ahora llegamos a otro lugar muy importante de esta ciudad, donde se encuentra el observatorio más antiguo de Asia, que es este que tengo aquí a mi costado. Se llama Cheomseomdae y tiene más de 1300 años de antigüedad y también fue designado como Monumento Nacional número 31 de Corea del Sur. Este observatorio se construyó en el siglo VII en el reino de Silla, el cual eligió a Yeonju como su capital. Y se cree que este observatorio fue utilizado para observar las estrellas y pronosticar el tiempo. Y está construido con forma cilíndrica con 362 piedras de 30 centímetros de diámetro, apiladas para hacer 27 niveles con una altura de 9,17 metros de altura en total. Y se cree que la piedra de la cima del observatorio ha sido utilizada como estándar para decidir las direcciones norte, sur, este y oeste. Y que las 362 piedras utilizadas para la construcción representan los 362 días del año lunar. Y además de visitar esta joyita histórica, también aquí se puede disfrutar de una caminata por el parque. Como ven aquí, muchas personas disfrutando de la naturaleza, del verde de este lugar. Por ese lado de allá hay unos jardines con flores preciosas de todos los colores, muy vivos. Incluso hay gente que arrienda trajes típicos para sacarse fotos. Y lo mejor es que la entrada para ver el monumento y para estar aquí en el parque es gratis. Y por ese lado de allá hay unas tumbas de la dinastía también, como las que les mostré anteriormente. Hello, Benatito, I'm Korea. Welcome to Korea. Entré con dos amiguitos que me van a agregar al canal. Ahí les di mi canal, así que van a salir en el video. Y si ustedes no son tan buenos para caminar, está la opción de comprar un ticket para un tour de bus que anda por todo el parque. Tiene una forma de grillo, es súper llamativo, súper chistoso, sobre todo para los niños. Y el ticket de ese bus cuesta entre 3.000 y 4.000 wones. Y bueno, si toman esa opción del bus, lo que sí se van a perder de estas vistas, porque para llegar aquí tuve que hacerlo caminando y valió totalmente la pena. Miren, nada más. Allá al fondo se aprecia la ciudad. Por aquí podemos ver los jardines, estos estanques. Por ahí está el observatorio, ahí. Miren qué bonito todo esto. Y así seguía mi recorrido en uno de los puentes más antiguos de Corea del Sur, construido en el año 760 y declarado Patrimonio Nacional número 26. Y aunque ya con todo lo que había visto en el día estaba más que pagado,
Aún me quedaba por conocer un imperdible más, pero se estaba oscureciendo, así que tuve que dejar en pausa mi visita al puente y volver más tarde porque me dijeron que las vistas de este puente de noche eran increíbles. Así que aproveché al máximo el tiempo y me fui a conocer el hermoso estanque artificial de Anapji. Y por suerte alcancé a llegar antes del cierre. Y para entrar tuve que pagar 3.000 wones, que son como 2.000 pesos chilenos. Y este estanque artificial que tengo aquí a mi costado tiene más de 1000 años y todo este espacio fue creado para la recreación y entretención de los reyes y la nobleza de la dinastía Silla. Así que imagínense lo afortunado que me siento al estar aquí caminando por los senderos donde caminaron los monarcas y estar disfrutando de esta belleza. Y finalmente, para terminar el día, me devolví en taxi al puente Bollyunjo para verlo de noche y creo que valió totalmente la pena verlo así de iluminado. Y bueno, viajeros, hemos llegado al último punto del día de hoy. Terminamos un poco tarde, pero valió la pena, se pasó bien, conocimos un poquito más de la cultura de Corea, conocimos lugares muy bellos y ahora me vine a terminar el video a esta villa que, como ven, es de puras casas tradicionales coreanas y creo que este lugar, y me atrevo a decirlo, que es el mejor lugar para conocer un poco más cómo eran las casas en la antigüedad. Aquí uno puede ingresar a los jardines. Hay algunas casas que se han ido adaptando como cafeterías, como tiendas de ropa, y ahí los locales permiten entrar a ellas y uno puede disfrutar. Si bien es cierto, les mostré otra villa en la mañana, pero creo que acá uno se traslada en el tiempo. Es un lugar mágico, así que tienen que venir sí o sí. Y desde acá voy a terminar el video el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado conmigo y recuerden ayudarme con su suscripción. Es muy importante para mí, para que el canal siga creciendo, para que yo les pueda llevar nuevos lugares a todos ustedes, que a mí me encanta hacerlo por lo demás. También denle me gusta al video, dejen su comentario que yo los voy a estar leyendo y nos estaremos viendo en una próxima aventura. Chao, chao.